En este vídeo vamos a repasar el concepto de semejanza de figuras planas y cómo calcular el área o el volumen de figuras semejantes a partir de la razón de semejanza entre dos de ellas. ¿Recordamos la razón de semejanza? Pues si tenemos, por ejemplo, un cubo de lado 3 metros y otro cubo de lado 12 metros, ¿cuál es la razón de semejanza entre los dos? Pues la razón de semejanza es la relación que hay entre las longitudes de los lados de las dos figuras. Es decir, 12 entre 3 igual a 4. La figura grande tiene un lado 4 veces más grande que el lado de la figura pequeña. Eso es la razón de semejanza. ¿Cuántas veces es más grande la arista, el lado del polígono, el poliedro más grande, respecto de la arista o el lado del más pequeño? ¿Para qué sirve esto? Pues imaginemos que nosotros queremos calcular la superficie del cuadrado amarillo más grande a partir de la superficie del cuadrado más pequeño. Pues el más pequeño es 3 elevado al cuadrado, lado por lado, 9. Pues nosotros, sin calcular con la fórmula la superficie del lado grande, que sería 12 por 12, que es 144, podemos obtener el área del más grande multiplicando el área del pequeño por la razón de semejanza al cuadrado, porque nosotros cuando calculamos superficies multiplicamos dos dimensiones, lado por lado. Entonces la razón de semejanza se ve afectada por el cuadrado. Entonces el área de la superficie del cuadrado más grande sería 9 por la razón de semejanza al cuadrado. 9 por 4 al cuadrado, pues 144. ¿Qué pasa si queremos calcular los volúmenes? Pues que en este caso el volumen del pequeño es 27. Pues como el volumen, para calcular el volumen multiplicamos tres dimensiones entre sí, en el caso del cubo lado por lado por lado, para calcular el volumen del más grande a partir del volumen del más pequeño, multiplicaremos el volumen del pequeño por la razón de semejanza al cubo, porque al calcular volúmenes estamos multiplicando tres dimensiones entre sí. Es decir, el volumen del grande sería 27, que es el volumen del pequeño, por la razón de semejanza al cubo, por 4 al cubo. Y el resultado es 1728. Vamos a ver unos ejemplos de utilidad. Imaginemos que tenemos un cuadrado de área 7 unidades y la razón de semejanza entre ambos cuadrados es 5, es decir, el lado del más grande es 5 veces más grande que el lado del pequeño. ¿Cómo calculamos el área del grande? Pues sería el área del pequeño por la razón de semejanza al cuadrado, porque estamos calculando superficies, es decir, 7 por 5 al cuadrado. 7 por 25, 175. Veamos otro ejemplo. En este caso yo tengo el volumen de un cubo pequeño y sé que el más grande tiene los lados 3.5 veces más grandes que los del pequeño. Como estamos con volúmenes, entonces tenemos que elevar la razón de semejanza al cubo, es decir, el volumen del más grande es el volumen del pequeño, que es 13, por la razón de semejanza, que es 3.5, al cubo. Y el resultado de ese producto sería el volumen del grande. Veamos un ejemplo más. Un cuadrado de superficie 5 y la razón de semejanza es 2, es decir, el cuadrado más grande, los lados son el doble que el del pequeño. ¿Cómo calculamos el área del grande? Pues la superficie o área del pequeño por la razón de semejanza al cuadrado, porque estamos trabajando con áreas, dos dimensiones. 5 por 2 al cuadrado, 20. Un ejemplo más. En este caso nos dan el área del cuadrado grande y nos piden el del pequeño. ¿Cómo hacemos esto? Pues sabemos que la razón de semejanza es 3, es decir, el lado del cuadrado grande es 3 veces más grande que el del pequeño. Entonces, el área del mayor, del grande, es el área del pequeño por la razón de semejanza al cuadrado, porque estamos trabajando con superficies, dos dimensiones. Es decir, que el área del pequeño es la superficie del grande dividida entre la razón de semejanza al cuadrado. Sustituimos por los valores y el pequeño tendría una superficie de 13, que es 117, que es el área del grande, dividido entre la razón de semejanza, que es 3, al cuadrado. Un ejemplo más. Nos dan un círculo de área 3 y nos dicen que el otro círculo tiene una razón de semejanza de 5, es decir, que el radio del mayor es 5 veces el radio del pequeño. Estamos hablando de superficies. Si os acordáis, la superficie del círculo es pi r cuadrado, es decir, r radio multiplicado por sí mismo.
Estamos multiplicando longitudes dos veces. Superficies, razón de semejanza al cuadrado. El área del grande es 3, que es la superficie del pequeño, por la razón de semejanza al cuadrado. 3 por 5 al cuadrado. 75. La superficie del grande es 75. Un ejemplo más. Volumen. Nos dicen que el volumen del cubo pequeño es 7 y que la arista del grande es 2 veces más grande, 2 veces mayor, es el doble del pequeño porque la razón de semejanza es 2. ¿Cuál es el volumen del grande? Pues el volumen del grande es el volumen del pequeño por la razón de semejanza al cubo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con volúmenes y multiplicamos 3 dimensiones. Entonces el volumen del grande es 7 por la razón de semejanza que es 2 al cubo. 7 por 8, 56. Un ejemplo más. Volumen del pequeño 3, razón de semejanza 4. Pues igual que antes, volumen del más grande 3 por 4 al cubo. Porque la razón de semejanza es 4 y porque estamos trabajando con volúmenes se eleva al cubo. Último ejemplo, volúmenes. Volúmenes de las esferas. El volumen de la pequeña es 7 y nos piden el de la grande, sabiendo que el radio es 2.5 veces mayor que el de la pequeña. La razón de semejanza es 2.5. Pues igual que en los casos anteriores, estamos trabajando con volúmenes. El volumen de la grande es el volumen de la pequeña por la razón de semejanza, que es 2.5 elevado al cubo. Es decir, que si la razón de semejanza en longitudes es r, la razón de semejanza cuando calculamos áreas se eleva al cuadrado y cuando trabajamos con volúmenes se eleva al cubo.